Bueno, estas cosas y más vamos a tener la oportunidad, y más, justito, de preguntárselo a Federico Winocour, que ya está en comunicación con nosotros. Federico, ¿cómo estás? Facundo Pérez, Esteban Chiacho te saludan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenos días, en este caso. Buenos días, perdón. Yo ya empecé muy temprano y ya para mí ya estoy Ya estás promediando el con final este del ritmo día. de la campaña, parezco que ya estoy hace mediodía, digamos. Bueno, arranco por ahí entonces, porque era una de las preguntas que tenía pensadas que me parecen muy interesantes, que por ahí, o no, por ahí no, digo, seguro, la gran mayoría de las personas no tenemos idea de lo que es llevar adelante una campaña política, ¿no? ¿Cómo es el día a día de una persona que está candidateándose a un cargo, en tu caso a precandidato a diputado nacional? Bueno, para mí en estas últimas 2 semanas en realidad es bastante más tranquilo porque estoy de vacaciones del trabajo. Claro. Yo te puedo contar la experiencia de un trabajador que se candidatea. No todos los políticos ni todos los que se presentan a cargo realmente laburan. Parece que eso es una diferencia. Yo ahora como maestro en el marco de las vacaciones de invierno estoy más tranquilo. Sin embargo, es un momento eh, digamos, de contestar muchas preguntas, de estar muy atento a los debates, de estar explicando, de estar pensando, de estar todos los días pensando cuál va a ser el próximo paso y desde nuestro espacio con mucha expectativa también porque entendemos que estamos planteando debates que más allá de que los espacios mayoritarios quieran ocultarlos, estos debates están entrando. Así que estamos en una carrera de argumentos para tratar de poner a los trabajadores en el centro. Federico, hablábamos recién junto con Esteban la particularidad de que, bueno, hoy por hoy existe un partido que se llama Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, y sin embargo hay otras dos corrientes de izquierda participando de las elecciones. Se ha visto a Manuela Castañera, la referente de tu partido, la referente de tu partido, en varios medios diciendo, bueno, estas cosas de Miriam Bregman me clavó el visto, me gosteó, nosotros quisimos participar de las PASO y no nos dieron lugar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón por la cual no hay unidad, no hay paso dentro de la izquierda? Me parece que hay una izquierda que no quiere reconocer que existe un debate eh, y eso hoy traba demasiado la discusión porque no se puede, es lo que vos decías, hay 4 listas de la izquierda, 2 adentro de un frente y 2 por afuera. No podemos partir del debate de que ya existe la unidad. Claro. Eh, Eso como piso es lo que Miriam Bregman hoy no admite. Y públicamente sale a decir la unidad ya existe, la unidad soy yo. Eh, Esa postura es demasiado personalista y no responde realmente al debate que queremos dar hoy. Entonces, por eso un poco la forma de expresarlo de Manuela Castañera tiene que ver también con poder acercarlo a las experiencias cotidianas de la juventud Claro. también y entenderlo, que es esta idea de tratar de construir un proyecto con otras personas y recibir ese tipo de trato. Por eso lo de me clavó el visto o me gosteó, para poder entender que de hecho nosotros veníamos proponiendo un proyecto de unidad, una serie de propuestas que fueron hacer una pausa en conjunto, hacer una fórmula común, y de hecho hicimos reuniones con ellos, con ese espacio político, el PTS de Miriam Bregman, y en determinado momento ellos dejaron de contestar. Ok, les Por eso clavaron el digo, visto. me parece que no hay manera más clara de decirlo que me gosteó. Claro. Federico, ¿cómo estás? Acá Esteban, buen día. Fede, la experiencia que tiene el nuevo MAS, específicamente en este caso Manuela Castanegra, es única en el sentido de es la única precandidata que ha estado en dos elecciones muy distintas entre sí, como 2015, 2019 y esta tercera 2023. Es un montonazo de tiempo entre el 2015 y 2023, ha pasado mucha agua bajo el puente. ¿Qué se ha mantenido y qué han cambiado? ¿Qué aprendizaje, por ahí es la palabra, o lección, o la palabra que más quieras usar, han incorporado según tu óptica como militante y como precandidato en estos procesos? ¿Y qué expectativas tienen para pasar el umbral actual de las PASO? ¿Qué cambió, qué se modificó, qué se mantuvo? ¿Cuál es la experiencia? Dentro de lo que se mantuvo para nosotros fue que en 2019 hicimos la apuesta a una candidata mujer y muy joven a la presidencia para tratar de reflejar
los movimientos políticos, sociales, más dinámicos de nuestro país y los más transformadores. Pensá que fue muy en el marco de la marea verde, la discusión del derecho al aborto, las movilizaciones, las vigilias, una juventud irrumpiendo para pedir tener un futuro. Esa apuesta nosotros la mantenemos hoy en día también. ¿Cómo lo habrás visto? Con los candidatos y las candidatas que nosotros tenemos en todo el país, que son representativos de eso. Manuela como mujer feminista, luchadora, trabajadora, el vicepresidente, candidato a vicepresidente Lucas Ruiz, que es docente de Neuquén. Bueno, sin ir más ni menos, estuviste hablando con Pachi Álvarez, en Zona Sur también. Sí. Es parte de lo que nosotros queremos representar. Y me parece que hay una cosa muy distinta y que cambia también el tono del debate para nosotros y hace que nos pongamos más firmes también en las propuestas y en lo que decimos, que es el nivel de la crisis que hay hoy en la Argentina. La crisis hoy es tan grande que la elección puede ser histórica y los proyectos políticos que se están discutiendo en las grandes coaliciones no son solamente propuestas vacías. Digamos, hoy Juntos por el Cambio no viene a hablar de la revolución de la alegría ni es una campaña de globos de colores. Es una campaña con Jujuy como bandera o peor. Y dentro de Unión por la Patria vemos también una candidatura conservadora, con Sergio Massa. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros también es una campaña donde queremos decir más firmemente que es el momento de, por una vez, poner en primer lugar a los trabajadores, pero también decir, esta crisis la generaron ustedes. Los últimos 2 gobiernos que fracasaron, los capitalistas de este país, los empresarios que se fugan la plata, y entender que darle derechos a los trabajadores, darle un salario mayor, también es solucionar la crisis. Entonces, desde ese punto de vista, esta campaña para nosotros es una campaña donde queremos pisar fuerte para girar el debate a la izquierda. Federico, ¿sucede algo de que quizás las personas que no están detrás del día a día de la política o siguiendo cada propuesta o lo que fuese, escuchan una propuesta que llama la atención, que es la de salario mínimo a 500.000 pesos que propone tu espacio, y por un lado genera este efecto que es llamar la atención y por otro lado genera una cierta desconfianza? Me parece una propuesta utópica, me parecería impracticable, generaría muchísima inflación, lo dicen para figurar. ¿Qué decís vos al respecto de estas posibles opiniones? Entiendo las preguntas. En general en la calle lo que nos pasa es más bien que la gente trabajadora, la juventud nos dice, che, son los únicos que hablan del salario. Incluso cae en la cuenta en ese momento de decir, nadie me está hablando de mi salario, que es un tema crucial hoy. Pero te digo por las inquietudes, por un lado, nosotros partimos de que el salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos es una necesidad. Desde ese punto de vista es la única manera de que un trabajador o trabajadora pueda realmente llegar a cubrir lo que es la canasta básica real, teniendo en cuenta el cálculo de los trabajadores de ATINDEC, y le damos un número que contemple un alquiler más realista con lo que son hoy los alquileres dolarizados, y en la ciudad de Buenos Aires ni hablar. Sí, claro. Y desde ese punto de vista, decimos que es una propuesta que no es para financiarla con la emisión, porque digo, está el debate de la inflación. Eso es así, en Argentina todavía no se ha controlado la inflación para nada. Nosotros decimos que el salario mínimo vital y móvil no es ninguna utopía, porque parte de la ganancia. ¿Por qué parte de la ganancia? Porque en nuestro país, más allá del nivel de crisis y que las y los trabajadores hoy sean cada vez más pobres, que vos, aunque seas un trabajador en blanco, con convenio y todo, de todas maneras tengas que tener 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes y demás, fenómenos nuevos, no significa que en Argentina no se estén generando riquezas. Claro. En Argentina se está produciendo y se están generando riquezas. El problema es que esas riquezas se van afuera. Claro. Eso es así. Y de hecho, no sé, lo leíamos en el diario La Nación el otro día, digo, no es un diario precisamente de izquierda, ni es un diario que esté en contra de los empresarios para nada, pero decía 430.000 millones de dólares en el exterior. Y esos, digamos, en la categoría de lo que se llama en el colchón,
o sea que ni siquiera están en un ámbito productivo. Entonces, por eso decimos también, de ahí parte, en primer lugar, el salario mínimo de 500.000 pesos, y al mismo tiempo es una medida soberana, eh, porque hace que esa plata, en vez de fugarse, el empresario la tenga que dejar acá en Argentina. ¿Y de qué manera se puede, perdón, me meto un segundo a repreguntar, pero digo, ¿de qué manera se puede llevar a cabo esto que decís? Que es, por un lado, o desde una mirada, controlar la fuga de capitales, repatriar esos capitales. Yo te hablo, en primer lugar, de lo que es ya de por sí obligar a aumentar el salario por decreto. Entonces, desde ese punto de vista, hay todo un porcentaje de las ganancias que lo tienen que pagar a los trabajadores, a ese piso de 500.000. Desde ese lugar mismo, ya hay todo un porcentaje que queda acá. Y después creo que lo que es la fuga de divisas, el Estado, lo digo porque, por ejemplo, volvió a hablar, Cristina Kirchner volvió a hablar de la fuga de divisas y demás, con un problema así, que yo los veo hablando mucho como si no fueran el gobierno, como si ella no fuera la vicepresidenta. Entonces, no aparecen reales mecanismos de control sobre las divisas, ni sobre el comercio exterior, ni impuestos reales para los sectores que más plata están haciendo en nuestro país. Eh, y desde ese punto de vista vi todas medidas demasiado cosméticas o demasiado negociadas con un sector que no quiere negociar nada, y que se está hablando mal y pronto a lo Vicentín, digamos, haciendo el vivo con el Estado, con el país, con todo, con las reglas de juego. Desde ese punto de vista, me parece justamente que el caso Vicentín es muy ejemplificador. Tenés empresarios y sectores del poder que viven defraudando y estafando, en esos sectores. Vos tenés que tomar medidas reales. Por ejemplo, lo que hubiera sido la expropiación de Vicentín. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, te digo, si hay un sector que está infringiendo normas, que está fugando divisas, etcétera, bueno, expropiarlo. Federico, te hago la última al menos de mi parte. Respecto a, hay una chance concreta de que seas electo diputado hace 2 años, claro, las legislativas, mismo en este estudio, por Zoom, charlábamos con Manuela y ella mencionaba de, para hacer posible que se concrete una iniciativa o un proyecto de ley, mejor dicho, ella confiaba mucho en el apoyo popular y ponía como ejemplo lo que fue la movilización de 2017 contra la reforma, y se armó un debate requete interesante. De hecho, la lección ahí era que es importante el quehacer legislativo porque a pesar de la protesta y la represión de aquel año, la reforma salió con votos peronistas, con votos pro, etc. Yendo para el presente, ¿cómo te imaginás tu quehacer de vos o de tu bancada, en caso de obtener mayor porcentaje aún, como diputado para llevar a cabo estas iniciativas, tanto en la ciudad y en su impacto en la comunidad en general? ¿Te imaginás algo dialoguista en primera instancia? ¿Crees que, no sé si el término van a poder solo, pero van a poder con otro tipo de manejo que no implique tanto el diálogo, en una cámara que va a quedar bastante heterogénea, entendemos? ¿Cómo sentís que va a ser ese quehacer? En primer lugar, creo que el rol de la izquierda es girar el debate izquierda y que probablemente la composición de la Cámara de Diputados tenga mucha gente fascista directamente. Entonces yo a veces llamo la atención o advierto sobre el problema de hablar de diálogo en abstracto o sí, eso, hablar de diálogo en abstracto cuando, por ejemplo, tengamos más diputadas o diputados negacionistas en el Congreso. Tengamos más diputados o diputadas que sean negadores o negadoras del calentamiento global, o de los derechos de las mujeres, o del derecho a la existencia de las personas trans o no binarias. Entonces, desde ese punto de vista, digo, en primer lugar, restringo el diálogo a lo que se atenga a los derechos humanos y a la posibilidad de que la juventud vaya a tener un futuro. Claro. Y con otros sectores quiero oponerme firmemente y no dar ni un paso atrás, por decirlo de alguna manera. Por el otro lado, y en el marco del debate que vos contabas, que a mí también me parece muy interesante, yo creo que uno siempre está abierto a hablar y demás, pero te doy un ejemplo, para no hablar del derecho al aborto, que es el que hablamos siempre. De una. La ley de humedales, hoy un tema central.
fue parte de la campaña del Frente de Todes, hoy Unión por la Patria. Fue parte de los spots de la televisión donde vendían que volvía la esperanza en nuestro país. Y desde ese punto de vista aparecía ley de humedales y demás, bla, bla, bla. Esa ley fue cajoneada por ceder a los gobernadores, muchos dentro del Frente de Todes, a sectores del agro y sectores inmobiliarios. Y no salió. Y son leyes necesarias y que los ve la juventud en todo el país. Hablaba el otro día con el candidato a diputado de Entre Ríos que me decía, estuvimos movilizándonos todo el último año contra las quemas y demás. Vamos a plantear la ley de humedales ya. Y también estuve en la movilización en la legislatura junto a la Asamblea por la Reserva de Ciudad Universitaria. Sí. Que también quieren pasar por arriba todo ese ecosistema. Entonces, realmente para que esos proyectos y muchas cosas que cambian la vida de las personas, que pueden hacer cambios reales en nuestro futuro, opino que sí hay una necesidad muy grande de apoyarse en la movilización popular, en la voluntad desde afuera, porque cuando se restringe a lo que podríamos llamar diálogo en el Congreso, yo en realidad lo llamaría en muchos casos rosca, no salen. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el rol de la izquierda tiene que ver con traer un poco de esa fuerza de afuera, que adentro y en esa superestructura queda demasiado aplastada por los intereses más poderosos de nuestro país. Estamos escuchando a Federico Winocur, él es precandidato a diputado nacional por el Nuevo Más, fuerza que lleva a la presidencia a Manuela, como candidata a la presidencia a Manuela Castañeira. Federico, te hago la última. Bien decías vos, ¿no? Los candidatos que aparecen por lo menos en las encuestas como los más votados son candidatos de centro, de derecha, los podemos llamar como vos quieras, sin dudas es dentro de las últimas elecciones las más tiradas hacia la derecha en cuanto a la propuesta electoral que hay. En ese sentido se puede abrir una puertita para un votante de izquierda que termine, bueno, justamente poniendo su voto en la izquierda. En este sentido, ¿por qué el votante debería votar al Nuevo Más y no al FIT Unidad o a las otras variantes de izquierda? Bueno, me parece interesante tu pregunta. Hay que votar al Nuevo Más y a Manuela Castañeira en realidad porque es la izquierda que hoy en día está planteando el debate más fuerte y más real. No es solamente la misma propuesta de siempre o solo repetir yo soy de izquierda y votame porque soy de izquierda, sino que hay ideas claras. El salario mínimo de 500.000 pesos irrumpió en el debate nacional de manera muy clara, donde nosotros lo llevamos, los medios tradicionales que capaz no quieren hablar de estos temas, el debate se mete en el centro. También se vio en los ataques en las redes sociales, las discusiones, hasta desenmascaramos a muchos que se decían pyme y en realidad eran empresas bastante grandes con cuentas offshore o en paraísos fiscales y demás. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay una izquierda que hoy en día es más rutinaria y que además tiene métodos que hoy ya están medio caducos y que no deberían ser los métodos de la izquierda, como hablábamos del caso de Miriam Bregman, el hecho de haber intentado utilizar la candidatura de Patricia Bullrich, que es la derecha, o más que la derecha, digamos, en nuestro país, por el programa tan milico que propone, para invisibilizar la candidatura de Manuela Castañeira, como habrán visto, que fue toda la polémica y demás. Entonces, desde ese punto de vista hay una izquierda nueva, hay una idea de renovación, y hay una izquierda que está planteando ideas claras para estas elecciones. Desde ese punto de vista decimos hay que votar a Manuela Castañeira. Bueno, Federico Winocur, él es precandidato a diputado nacional por el Nuevo Más. Te agradezco, Fede, el ratito. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo para vos también. Bueno, ahí está, ¿no? El Nuevo Más como una alternativa a la izquierda, si se quiere, más tradicional y en vísperas de lo que es una elección, tratando de ver si por primera vez de estas últimas 3 candidaturas de Manuela Castañeira logra superar el umbral del 1,5% de los votos.